Muy bien, perfecto. Entonces, comenzando con nuestra clase, lo que vamos a hacer en este momento es analizar y resolver este ejercicio que era parte de su tarea y lo vamos a hacer directamente en el lenguaje C++ utilizando Codelog. ¿No veo o no? A ver, analizando un poquito esto, a ver, en Word lo vamos a analizar. Nuevamente, recalco, por favor, para aquellas personas que ya no sea necesario, por ejemplo, ya no es necesario a veces utilizar el esquema. En algún momento les dije, cuando empezaban a estudiar ustedes la carrera, les dije que analizar los problemas usando el esquema de la entrada, el proceso de la salida, solamente es en la etapa inicial. Cuando estamos aprendiendo a programar, cuando estamos aprendiendo a hacer nuestros algoritmos, eso nos ayuda bastante a analizar los problemas. Pero se han dado cuenta, no sé si a alguien ya le ha pasado esto, se ha dado cuenta que cuando tú ya, cuando tú ya has agarrado el hilo, ya lo has entendido todo, prácticamente ya no es necesario analizando usando esta gráfica, simplemente ya leyendo el problema y viendo la fórmula, ya automáticamente tu mente se pone a pensar y ya en tu mente ya está, estas van a ser mis entradas, aquí va a ser la salida y el proceso va a ser todo esto. No sé si a alguien ya le está pasando eso, entonces nuevamente se calco. Esto de hacer esta gráfica, pues ayuda bastante a iniciarnos en el mundo de la programación, pero con el tiempo ya no vamos a usar esto. Por ejemplo, al siguiente semestre ya no es necesario utilizar este esquema porque ya vamos a estar preparados para analizar directamente con la mente, ¿no? Pero por ahora lo voy a seguir utilizando, ¿ya? Muy bien, entonces recordemos que todo programa informático se mueve a partir de una entrada, un proceso y una salida. Entonces agarro esto, cuadro de texto, me vengo aquí y ahí está. Entonces voy a empezar analizando en base a mi entrada. Importante, para los alumnos nuevos, por favor, importante, todos los problemas que nosotros planteamos, lo planteamos así, ¿ya? ¿Cómo? Un problema informático siempre tiene un título, un enunciado, y estos se llaman casos de prueba. Por favor, para los que están viniendo del turno de la tarde, tienen que atender bien esto porque no se les ha explicado a ellos así. No sé si se habían trabajado. Yo me acostumbro a trabajar siempre con enunciados de problemas de este tipo porque son los más parecidos a un enunciado de competencia. Título, el enunciado y los casos de prueba. Muy bien, entonces voy a leer. Siempre, pero siempre el programador, atender. Tienes que primeramente entender el problema. Si no entiendes el problema, pues, ¿dónde vas a planificar una solución? Nosotros no nos jugamos a la suerte, ¿ya? En programación no hay de que, a ver, ¿así será? Así será. No, ahí estás jugando a la suerte y tú no puedes jugar a la suerte en ese caso porque programación es, pues, prácticamente entender el problema y dar la solución. No hay donde jugar a la suerte. Entonces, en este caso, lo primero que tengo que hacer es leer el problema hasta entenderlo. Una vez que lo entienda, pues prácticamente recién voy a proceder a programar la cosa. Entonces, entendamos. Les había dicho un montón de veces que siempre debo leer el título. No sé si ya se han dado cuenta, por ejemplo, el título aquí no es para nada importante. Dice, ayuda al Hospital Daniel Bracamonte, pero no me dicen mucha información. Me dice que le ayude, pero no me da mucha información. Pero en algunos problemas son muy, pero muy importantes los títulos. Por ejemplo, en el examen que dimos de segundo parcial, ahí había un ejercicio que se llamaba Inevitablemente 100. El título te daba mucha información. Eso lo vamos a hacer mañana. Estoy seguro que para mañana va a ser tarea eso. Entonces aquí el título no me da información. Jamás debemos dejar al lado. El título a veces me dice qué es lo que quiere que haga. En ese caso no me dice nada. Leamos el enunciado. Dice, el Hospital Daniel Bracamonte de Potosí necesita un algoritmo. Ah, ya, aquí ya me está pidiendo, ¿no? Un algoritmo escrito. Ojo con esto, por favor, porque yo les he pedido que hagan algoritmo, diagrama de flujo y el código en C++. Entonces han debido ser los tres ustedes. ¿No? Está clarito, no solamente es el algoritmo. Está así porque esta pregunta era para hace tiempo, lo resolvimos, ¿no? Para calcular el IMC. Ah, ya. ¿Y qué será IMC? Índice de masa corporal. Para la unidad de nutrición, ayuda. Ah, ya. Entonces, el enunciado ya me da a entender de que me está pidiendo o me está diciendo que le ayuda al hospital calculando el IMC, que significa índice de masa corporal. Y debajo de esto viene lo interesante. Dice, ¿y cómo se calcula? Lo primero que me podía preguntar es, ¿y cómo se calcula el índice de masa corporal? O también llamado IMC. Pues prácticamente aquí no hay donde perderse. Aquí ya tengo la fórmula, ¿no? Aquí dice clarito, dice aquí. IMC es igual al peso dividido entre la estatura elevado al cuadrado. Entonces no hay donde perderse. Prácticamente en esta fórmula está la respuesta, porque ella me está diciendo cómo calcular lo que quiere el hospital. Y de esa forma cumplo con el problema. Entonces prácticamente ya tengo todo hecho. Entonces me fijo en la fórmula y les dije,
Siempre, pero siempre debemos fijarnos en la fórmula porque a veces pasa que la fórmula está incompleta o está mal despejada. En este caso, la fórmula está correctamente despejada. IMC igual al peso dividido entre la estatura elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fórmula no hay que tocar. Está completa y está despejada para calcular lo que yo necesito. Pero en algunos casos no hay. Por ejemplo, en el segundo parcial había un ejercicio que se llamaba movimiento rectilíneo. No sé si se han dado cuenta. Y ahí obligatoriamente necesitabas despejar, porque con la división no salía. ¿No veo o no? Se han debido dar cuenta ustedes, ¿no? Es importante el análisis. El análisis es importante. Entonces, aquí me doy cuenta que la fórmula está correctamente despejada, entonces la tengo que aplicar. Entonces, ya tengo todo. Yo tengo la fórmula y tengo todo. Ahora, en base a la fórmula, voy a empezar a analizar qué cosa será mi entrada, qué cosa será mi proceso y qué cosa será mi salida. A ver, ¿qué cosa será mi entrada? A ver, si veo la fórmula, atendamos, si yo veo la fórmula, me pregunto, ¿qué necesito calcular yo? El IMC. Y aquí está, en esta fórmula perfectamente despejada. Y la pregunta es, ¿qué necesito para calcular el IMC? ¿Qué me puede responder? ¿Qué necesitaré? Peso y El estatura. peso Pero y claro, estatura. yo necesito saber cuánto es el peso y cuánto es la estatura de una persona cualquiera. Y sabiendo esos dos valores, yo podré decirle cuánto será su índice de masa corporal. Entonces, se daría, me doy cuenta de que, pues, ¿qué cosa sería mi entrada? Pues prácticamente la entrada es tener los datos necesarios que resuelven el problema. Entonces, lo que yo necesito saber es cuánto es el peso y cuánto vale una estatura de una determinada persona. Entonces, lo que yo voy a hacer es aquí, P, E. Lo voy a manejar así. En otras palabras, yo necesito la P y la E. Aquí estoy haciendo algo que no quiero que se complique. Estoy haciendo un cambio de variable. Se puede hacer eso. En otras palabras, estoy diciendo que la variable P para mí va a representar el peso y ahí voy a guardar el peso y en la variable E voy a guardar la estatura. No creo que ahí se confundan. Simplemente estoy haciendo un cambio de variable. En vez de poner toda la variable que se llame peso, porque también se puede llamar, luego vamos a ver lo que son las variables complejas, peso, no complejas, sino cómo son las variables, peso y estatura. Entonces, en vez de poner la variable peso, entonces lo estoy simplificando a P, y en vez de llamarle estatura, lo estoy simplificando a E. Entonces, simplemente es un cambio de variable y yo estoy trabajando con P y E. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Entonces, Sí, sí, estoy haciendo esto y ahora lo que voy a hacer es de reemplazar. Agarro y reemplazo. Entonces, yo ya tengo cuánto vale P y cuánto vale. No, perdón, no cuánto vale, sino ya estoy diciendo que aquí voy a guardar en la variable P el peso y en la variable E la estatura. Y obviamente, ¿por qué estoy pidiendo estos valores? Pues esos dos valores son los que yo necesito para calcular lo que el problema me está pidiendo, que sería el IMS. Perfecto. Entonces, ahora, yo haciendo este análisis, puedo pasarme ahora al proceso. Yo ya aquí estoy pidiendo valores que representan al peso y la estatura y lo guardo en P y E. Entonces, en otras palabras, yo atendría los valores, ¿no veo o no? De un peso y una estatura. Y después de eso, agarro y aquí vengo y verifico. Y digo, si yo tengo ya el valor del peso y la estatura, entonces, ¿qué hago en el proceso? Pues si yo tengo ya los valores de esta y esta variable, entonces yo ya puedo calcular el IMC. Entonces, prácticamente en el proceso simplemente llegaría a ser aplicar esa fórmula de forma directa. Entonces, aquí sería IMC, toma el valor de qué? Del peso, aquí, pero ojo, cuidado que me estén poniendo peso. Esto estaría mal, ¿no veo o no? ¿Por qué quién me puede decir por qué estaría mal eso? Porque en la entrada no está esa variable, ¿no? Porque en la entrada yo estoy trabajando con la variable ¿qué? Con la variable P y no con la variable completa peso. Entonces es importante que no confundan ahí. Si yo he hecho aquí, he puesto P como variable que va a representar al peso, entonces aquí tendré que trabajar con la misma variable. Entonces aquí va a ser P dividido entre la estatura. Pero para mí la estatura es la variable E. Entonces aquí P dividido entre E. Y tal vez el problema más grande que tienen es, ¿y cómo lo elevo al cuadrado? Pero aquí, por favor, elevado al cuadrado. Aquí ya nos ponemos a pensar, y estoy seguro que la mayoría que no ha podido esto es porque, ahora, ¿cómo hago elevado al cuadrado? Es que nos estamos olvidando de algo esencial. Este problema, por ejemplo, aunque no me lo crean, ha sido un problema planteado a unos niños de programación, ¿no? Niños que estaban aprendiendo programación. Y ahí estaba el dilema. ¿Y cómo yo puedo agarrar y representar? Porque estoy seguro que la mayoría en C++ lo que no ha podido decir era cómo elevo al cuadrado. Estoy seguro que han tenido ese problema. O mienta, a ver qué nos puede decir con sinceridad.
Si alguien no ha podido representar, si alguien no ha podido representar este de acá, y lo hemos hablado un montón de veces, lo hemos explicado esto de nuevo. Si alguien no ha podido representar en C++, y ahora, ¿cómo le pongo esto elevado al cuadrado en C++? Entonces, probablemente en el diagrama de flujo hayan utilizado lo siguiente. Por ejemplo, atiéndame, el símbolo de elevado en informática es lo siguiente. El símbolo de elevado en informática es este, el que llamamos cocachito. Este es el símbolo que significa elevado. Yo puedo poner aquí, digamos, la estatura elevado a 2. Esto fácilmente se puede poner en un diagrama de flujo, se puede. Pero C++ ya no te soporta este operador. C++ ya no reconoce este operador C++ para decir que estás elevando algo. Entonces ahí venía el problema, ¿ya? Por lo tanto, el problema es de que, ¿cómo yo represento esto? Algo que nos olvidamos a veces es esto, por favor. La matemática nuevamente sigue siendo fundamental. La potenciación, les dije, la potenciación se convierte en base fundamental para entender y resolver este problema. Si yo no sé cómo representar algo elevado al cuadrado, la potenciación me puede solucionar el problema porque la potenciación me dice lo siguiente. Me dice que 2 elevado a 3 es lo mismo que multiplicar 2 por 2 por 2, 3 veces. O sea, no estamos diciendo que 2 elevado a 3 es lo mismo que 2 por 2 por 2. Eso es lo que me dice la potenciación. ¿O estoy mintiendo, jóvenes? Eso me dice, ¿no veo o no? Sí, Inge, exacto. Entonces, si la potenciación me dice esto, prácticamente entonces yo, si esto es lo mismo que esto, entonces yo puedo modificar la fórmula sin afectarle en ningún momento, decir, ya, entonces, si estatura elevado al cuadrado, sería lo mismo que decir, porque en potencial no nos olvidemos, en potencial dice, la base debe multiplicarse la cantidad de veces que nos indica la potencia. Por eso aquí está, 2 por 2 por 2, se multiplica 3 veces, porque esto dice 3, y ambos son equivalentes, pues está con la igualdad dice que esto es igual que esto, y saca el mismo resultado. Eso me está diciendo esto de acá. Entonces, analizando esto, prácticamente me significaría que yo puedo cambiar la representación de mi fórmula y puedo decir, si no sé cómo representar elevado al cuadrado, y C++ tampoco me reconoce este símbolo que en informática sí significa elevado, pero no me preocupo, aplicando mis conocimientos matemáticos sobre potenciación, yo puedo agarrar y puedo decir que la variable E podría ser E por E. Si yo multiplico E por E, es lo mismo que decir E elevado al cuadrado. ¿Pero por qué me atrevo a decir eso? Pues por el teorema de potenciación. ¿Sí o no? Entonces, nosotros podríamos modificar esa fórmula y hacerlo así. Y ya está. Pero aquí, al hacer esto, tendría que hacer algo más. ¿Quién me podría decir que si bien puedo cambiar E por E aquí, pero en esa fórmula en general, tengo que aplicar algo más para que la fórmula siga siendo la misma que nos plantea el problema, siga siendo esta de acá, no se modifique? ¿Quién me puede decir qué me faltaría aquí en el análisis? Paréntesis. Claro que sí. Paréntesis. Claro que los paréntesis, porque si no le pongo paréntesis a esto, la fórmula esta no es la misma que la que está aquí. ¿Por qué no? Porque recordemos que la máquina opera a partir de la prioridad de operadores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente IMC, lo primero que va a hacer es, esta P va a dividir con este y luego va a multiplicar por este. Entonces, esa forma de operar que tendría esta ecuación ahorita por la máquina, no sacaría jamás el resultado que sería con la fórmula que tengo aquí. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Pues tendría que utilizar paréntesis para decir que, ya, entonces aplico paréntesis acá, aplico paréntesis acá. ¿Para qué? Para decirle a la máquina que primero me calcule E por E, para que sea la potencia, y luego recién se divide P, y recién se divida entre el resultado de eso. Entonces, al poner paréntesis, este sería una fórmula completamente equivalente a esta otra de acá. Ambas son lo mismo. Ambas van a calcular el mismo resultado. Entonces, si tu problema era cómo pongo al cuadrado, la solución prácticamente estaba en la potenciación y en poner E por E ahí y obviamente los paréntesis para no desvirtuar a mi ecuación. Este era el análisis que tenían que hacer y este era el análisis que tenían que hacer también esos estudiantes que les comento que estaban dentro de una competencia. Pocos lo han logrado, pero ha sido genial. Los que se asonaron se dieron cuenta. Los que se acordaron de potenciación se dieron cuenta, de esos que no, no. Entonces, este era el mayor problema de su ejercicio. Ahí estaba el problema.
¿Ahora sí se entiende? ¿Alguna Sí, consulta hasta ahí, Inge. por favor? Si alguien se ha confundido o otra vez está, tiene alguna duda o algo. Y finalmente faltaría la salida. ¿Y la salida llegaría a ser qué? ¿Qué creen que tendría que poner como salida? IMC. IMC. Claro. La variable IMC al final terminaría teniendo el resultado y ahí está, ¿no? Entonces, este sería el análisis que resuelve este problema. Nada más, el mayor problema estaba aquí, en cómo hago esto, pero la potenciación nos ayuda. Yo jamás, no sé, mis estudiantes desde el principio se han debido dar cuenta, los que se han unido recién, por favor, jamás les voy a dar ejercicios tan simples. Les voy a dar ejercicios que sí o sí tienen que tener un poco de razonamiento al menos, harto razonamiento. Aquí había esa lógica. Aquí también tenías que aplicar prioridad. Esta estaba fácil. Pero siempre les doy con algún detallito que tienen que pensar. Así que jamás piensen que los ejercicios que les voy a dar va a ser fácil, como sumame dos números y ya, no. Van a tener que razonar siempre algo. Muy bien. Hecho este análisis, entonces, ya puedo proceder a realizar mi solución en C++. ¿Lo hago en C++ directamente o lo hago en diagrama de flujo más? Depende de usted. Directamente con CS más Inge. Temas Ah, más. perfecto, me agarro C++ Más, entonces. Inge. Agarro CodeBlog, que es el entorno de desarrollo que estoy aplicando, y voy a crearme mi proyecto para este ejercicio. Me agarro File, New Project, y escojo la aplicación de consolas con la que estamos trabajando. Le ponemos Go, Next, escojo el lenguaje C++, me vengo y ahí está. La dirección ya se guarda, le vamos a llamar IMC. ¿Ya? O, sí, le puedo llamar IMC también. A ver, le damos IMC Next y Finish y listo. Acabo de crear el proyecto, abro mi carpeta source y ahí tenemos el archivo main.cpp. Le voy a dar doble clic a este archivo y al darle doble clic al archivo se me abre esto que llegaría a ser. ¿Qué cosa es todo esto? ¿A esto cómo le conocemos a todo esto? A ver, ¿quién me responde? Voy a borrar esto. Pero todo esto, ¿qué se llama? La estructura de C++. Perfecto, sí. A todo esto se conoce como estructura básica del lenguaje C++, que está compuesta por bibliotecas o las librerías, el namespace, la función principal. ¿Dónde tengo que programar todo? Acá adentro, ¿no ve? Muy bien, perfecto. Jamás olviden que es la estructura básica de un programa en C++. Siempre tiene esa estructura. Por eso se crea así. Siempre tiene esta estructura, porque por eso cuando tú creas el proyecto, él automáticamente pone esto porque sabe que todo programa tiene esa estructura. Entonces, el CodeBlog se limita y dice, bueno, yo te lo pongo esto porque sabemos que es así. Entonces, por eso nos ayuda. Muy bien. Ahora, agarramos y empezamos con la declaración de variables. Viendo mi análisis que tengo aquí, viendo este análisis, entonces, ¿quién me puede decir cuántas variables necesito declarar para solucionar este problema en C++? ¿Cuántas y cuáles? 3. 3. P, E, PE y MC. MC. Perfecto, PE y IMS. Claro, tengo que declarar esas tres porque esas tres son las que voy a trabajar. Y no solamente declarar, ¿qué tipo de dato tiene que ser cada una de ellas? ¿Cuál creen ustedes? Yo. ¿Con qué tipo de dato le han float, puesto? con float. Doble. Doble. En todo caso, Doble. podría ser con float o con doble, porque ambos nos permiten guardar números que contengan decimales, ¿sí o no? Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Por qué tendrían que ser números que contengan decimales? Y aquí viene lo importante de los casos, para estar float, el float o el doble, cualquiera de los dos, ¿no veo o no? A ver, entender. Si se dan cuenta, aquí está la clave. Tiene que ser sí o sí con decimales. ¿Por qué? Porque los valores de la entrada sí son números con decimales. Aquí está la clave, ¿no? Les dije, los casos de prueba son bien importantes, ayudan a entender harto el problema. Aquí que dice 60, 1.80. ¿Este 60 qué significa? Pues es el valor del peso, 60 kilogramos. ¿Y 180 cuánto sería? O perdón, 1.80 sería el valor de la estatura, que significaría 1 metro con 80 centímetros. ¿No veo o no? Entonces, prácticamente, si me doy cuenta que aquí alguien me puede decir, pero el peso puede ser entero. Sí, pero ¿para qué me voy a complicar? Podría crear las tres variables, podría crearlo con tipo doble, porque aquí también tiene decimales, miren, aquí está. Me doy cuenta que la salida también contiene decimales, pero obvio va a tener decimales porque prácticamente aquí en la división, y las divisiones casi nunca son exactas. La división siempre va a tener resultado
En algunos casos exactos, en algunos casos va a tener, digamos, decimales. Entonces, no me haría ningún problema en crear las tres variables, o ya sea float o ya sea doble, pero lo que necesito es guardar valores con decimales. Entonces, prácticamente lo voy a crear así. Entonces, los que han creado con float, les ha debido salir. Los que han creado con doble, ha debido salir lo mismo. Entonces, yo escojo float, ¿ya? Float, listo. ¿Float qué? Entonces, vuelvo a mi análisis y le pondríamos, pues, ¿qué sería aquí? PE y IMC, las tres variables. Entonces, aquí le ponemos P, E, IMC. Como las tres variables van a ser de tipo float, yo puedo hacer esto. Pero si una de estas va a ser entera, lo tendríamos que modificar. Pero ¿para qué me complico? Las tres las voy a poner ahí como valores flotantes. Y acabo de hacer mi declaración de variables. Perfecto, acabo de declarar todas las variables que van a ser parte de mi solución. Empezamos haciendo ahora recién la entrada. Agarro y analizo la entrada. ¿Qué necesito en la entrada? Necesito pedir valores para la variable P y para la variable E. Entonces agarro y digo aquí variable P y variable E. Entonces, ¿cómo leemos datos en C++? Ya sabemos que es el Cin. Tu flujo es mayor, mayor. Ah, bueno, eso no. Mayor, mayor. Y leo P. P. Puedo hacer sin, mayor, mayor. Y luego leo E. Alguien me dice, ¿eso está bien o está mal? Sí, Está bien. Sí, está bien. Está bien. Ajá, porque yo puedo hacer, recuerden siempre que yo puedo hacer esto, así también puedo hacerlo, ¿no? Directamente así. Leer los dos valores en una misma línea o leerlas por separado. Eso ya es indistinto. Sin, mayor, mayor. P. Va a depender del programador, cómo lo quieras hacer. Ahora, nuevamente, de calco. Jamás se metan a la cabeza de que, pero si le pones en una sola línea, tu código va a ser más corto y mientras más corto es mejor. No, jamás, jamás. El hecho de que tu código sea más largo o más corto, en ningún momento afectaría a la eficiencia del código o a la eficiencia de ejecución de tu programa. Hay programas que son pésimos y hay programas que son más eficientes, sí, pero el hecho de que tenga más líneas de código no lo afecta. Son muchos aspectos que tomar en cuenta. Justamente para eso hay una materia que se llama análisis de complejidad, que permite analizar el código para determinar qué tanto tarda o cuál es su eficiencia, su nivel de eficiencia de cada uno. Pero ahí está. Cuidado que alguien esté diciendo, esto no está mal, pues le puedes poner aquí seguidito la E y eso es más rápido. No, estás equivocado. Muy bien. Entonces, con esto yo decido hacerlo así y con esto estaríamos haciendo la entrada. Muy bien, entonces con esto estaría cumpliendo esta etapa que está aquí. Saltamos al proceso. ¿Cómo sería el proceso? Pues el proceso es toda esta fórmula. Y aquí venimos y lo ponemos. No es donde perdés. IMC toma el valor de ¿qué? De P dividido entre, bueno, P dividido entre E por E. Así sería. Pero jamás me voy a olvidar de poner los paréntesis para que represente el orden correcto. Y ya está. Entonces, este sería el proceso. El proceso casi no hay donde perderse, es lo mismo que está, o el mismo que ponemos en nuestro análisis. ¿Listo? Finalmente venimos y pondríamos aquí nuestra salida. Sería cout. Al revés, el flujo es menor, menor, y tengo que imprimir algo. ¿Qué voy a imprimir aquí? Voy a imprimir, pues lo que sería, pues el IMC. Y el IMC sería, bueno, está aquí, ¿no? El resultado está en la variable IMC. IMC. Dime. Esa parte de elevado al cuadrado yo hice con POU y no sé si se permite todavía. Atender. Si lo has trabajado con el POU, estoy completamente seguro que has buscado la solución en internet y te has guiado con eso. ¿No ves? Sí, Ya, perfecto. Si lo has hecho el POU, está muy bien. Pero el POU todavía no lo quiero explicar. Y justamente este ejercicio va a ser bastante importante para entender el POU, porque para entender el POU hay que entender el manejo de bibliotecas. Porque para que tú manejes el POU, tienes que agregar aquí una biblioteca que se llama el mat.h. No sé si has puesto la sí, biblioteca. es librería y buscaba. Exactamente eso. Entonces, para que hablemos del POU, tengo que explicar todavía qué son las librerías y demás. Entonces, si has puesto el POU, es válido. Y está bien, me agrada que hayas buscado la solución en internet, está perfecto. Pero lo vamos a explicar justamente eso cuando hablemos de las bibliotecas y el uso del POU, que mañana lo vamos a hacer. Justamente mañana vamos a hablar sobre bibliotecas y algunos aspectos más, ¿ya? Está bien, dicen. Perfecto. Pero sin el POU, esa es la solución más fácil, inclusive, sin complicarse con bibliotecas ni nada. Bueno, su compañero se nos ha adelantado un poquito ahí con el tema, pero genial, genial. Investigar es eso, es ir adelantándose.
Y listo, y al final tendría y esto sería el programa que me permita a mí, pues, resolver el problema. Lo voy a guardar, aunque ya lo he guardado, lo voy a compilar siempre para verificar si tengo errores. Ahí está, ¿no? No hay ningún error, por lo tanto, como no ha encontrado ningún error, significa que esto se ha traducido al lenguaje de la máquina, entonces puedo proceder a ejecutar el programa. Y recordemos que si bien yo he puesto estos valores que están aquí, son valores que pues me van a servir para verificar si el programa está bien o no. Entonces agarramos. El primer valor va a ser 60, enter, 1.80, enter y me sale 18.5180. Aquí hay un error, ¿no? Mucho aquí, pero tuvimos siempre este problema. Como no lo corregí y he usado el mismo PDF que les mandé hace tiempo atrás, jóvenes, el resultado es correcto, solamente que los decimales me olvidé poner. ¿No veo o no? Ahí está. Entonces, el resultado es correcto, solamente que aquí me equivoqué con ese de acá. Muy bien. Entonces, miren, estoy probando mi código con estos dos casos de prueba y me está sacando el mismo resultado. Entonces, prácticamente indica que está bien. Voy a ejecutar mi programa ahora utilizando el siguiente caso para verificar. Y para el siguiente caso sabíamos que la salida era correcta, ¿no? Que no tenía problemas ni con los decimales. Entonces, agarramos, voy a verificar. Para el segundo caso, ¿qué es el que dice? 40, 1.60. Entonces, ¿qué sería? 40, enter, 1.60, enter, y saldría 15.625. Entonces, prácticamente verifico con esos datos y me sale el mismo resultado. Entonces, eso me da a entender que el programa o el código que acabo de escribir es correcto. Entonces, esta es la solución al problema. ¿Se entiende? Sí, Y jefe. Fácil, es fácil. No sé, tengo un poquito tal vez con las personas que han venido a otro turno, tal vez estén todavía con un poco de dudas, pero estoy completamente seguro que los que han pasado conmigo desde el inicio, todo lo que hemos avanzado es lo mismo aquí. Pues les decía, es suficiente un ejemplo para que me entiendan y ya está. Y creo que lo estamos cumpliendo. Se nos va a cortar Sí, se y entiende, Inge. no, y es, a ver los que ya han llevado conmigo desde un inicio, por favor, es lo mismo, ¿no veo? O no, o yo me estoy equivocando. Sí, y es lo mismo. no, Es pasar a C++. Claro, sí. claro. Por eso en algunas universidades, por ejemplo, no estudian C++, estudian 2 semestres entero, algoritmia. Todo algoritmos, algoritmos, algoritmos y algoritmos, algoritmos. Pero tienen que explicarlos muy bien, ¿no? Si los algoritmos les hacen confundir. ¿Y por qué les enseñan tanto algoritmo y no directamente C++? ¿Por qué les enseñan así? Porque prácticamente saben algunas universidades que lo más importante es que sepan analizar el problema, porque después pasar ese algoritmo a C++ no es complicado, pues prácticamente sería, ¿cómo leo? ¿Cómo muestro algo? Solamente sería, ¿cómo puedo leer algo y cómo mostrar algo? Y aquí, eso, ¿no? Las variables tienen que tener un tipo, allá perfecto y ya está. Pero después el sentido práctico de tu análisis es el mismo acá. Y lo mismo, por ejemplo, vos les decía que si haríamos en Java o si haríamos en C Sharp, lo mismo. En C Sharp, por ejemplo, hacer este código en C Sharp o en Java o en cualquier otro lenguaje de programación es lo mismo. Lo único que cambia, saben qué es, jóvenes, es que para lenguajes como C Sharp y demás, ellos no usan el sin para leer algo, porque es otro lenguaje. Es otro lenguaje y obviamente va a variar. Por ejemplo, yo digo hola, es un saludo en español, pero en inglés no va a ser hola también. En inglés será pues hi, será hello, no sé, entonces cambia. Pero solamente es un cambio de sintaxis, el objetivo es el mismo. Entonces, lo mismo ocurre con otros lenguajes de programación. ¿Qué quiere decir? Para C Sharp, por ejemplo, no usamos el sin para leer, usamos el console.writeLine, listo. Pero readline, leer línea. Entonces, lo único que tienes que saber es, ¿cómo hace esto C Sharp? ¿Te enteras de eso? Entonces ya puedes hacer este mismo ejercicio en C Sharp. ¿Cómo hace el cout? El cout es para mostrar algo en C++. Pero ¿cómo hace C Sharp? A C Sharp hace con console.writeLine. Allá, entonces vos le cambias console.writeLine y ya muestra, y ya está. Entonces, prácticamente es lo mismo. Por eso lo más importante es la lógica, ¿ya? El algoritmo, crear el algoritmo. Muy bien, entonces, esta es la solución a su problema. Tenemos 3 minutitos, por favor, para poder, si alguien nos puede, digamos, tiene alguna duda o algo, porque la siguiente, después de la sesión, se conectan rápido. Lo que vamos a hacer es, aquí, tal vez algunos están preguntando es de que, ¿cómo le pongo esto? Protocolos, mensajes protocolares. Lo que vamos a hacer es mejorar este programa para poder poner mensajes protocolares, ¿ya? En los 2 minutos, por favor, que es esta, consultas, dudas, pero ya. Inge, si en mi procedimiento, si en mi proceso
hay una fórmula, digamos, que yo necesito elevarlo, por ejemplo, a 20, a 50, es decir, a grandes números, ¿cómo haría eso? Tendría que multiplicarlo por no sé, varias veces, Sí, como en este caso E por E, claro. Aquí le hemos puesto e por e por E, porque por E, por era E, por E, elevado por al E. cuadrado. Si tendrías un elevado más alto, tendrías que poner, digamos, 2 elevado o e elevado a 5. Digamos que la fórmula sería elevado a 5. Obligatoriamente tendrías que multiplicar e por e las 5 veces. Obviamente, para evitarse ese problema, aparece la función POU, pero eso todavía no lo he explicado. Pero una solución sería multiplicarlo por, digamos, elevado a 20, pues tendría que ser e 20 veces. Pero sería una solución, ¿no? Sí, 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 gracias. Aunque parecería malo de, pero 20 veces no voy a poner. Sí, no, no conviene, pero es una solución. Yo sé que no conviene, pero es una solución. Y eso lo podemos ver cuando veamos mañana las bibliotecas y el uso del POU. Vamos a entender que hay cosas que nos facilitan, pero como programadores no podemos cerrarnos de que, hay unas, no. Si es una solución y vale y soluciona, pues vale, es válido, tu algoritmo es válido. ¿Algo más? ¿Algún otro estudiante, por favor? Inge, respecto a la variable IMC, Ujú. ¿se podría poner en mayúscula o no es posible? Sí se puede. Las variables pueden ser mayúsculas, Mm, pero cambiaría. Mire, si le pongo IMC aquí, automáticamente ya va a haber un error. Ahí está, error. ¿Sabes por qué sale un error aquí? Porque hemos dicho, en variables, diferencia. Este IMC es completamente diferente al que está aquí. Mire, no los reconoce. Dice IMC no está declarado. Es como si no estuviera declarado. Pero alguien puede decir, ¿pero por qué son lo mismo? Sí, dicen lo mismo, pero esto es mayúscula y minúscula. No, son completamente diferentes. C++ diferencia entre mayúscula y minúscula, siempre. bueno, Inge. Por eso hemos dicho que trabajemos siempre con pura minúscula, ¿no? Para que no haya ningún problema de ese tipo. Bueno, se nos va a cortar. Entonces, volviendo, hacemos los protocolares y ya, se conectan inmediatamente, por favor. Gracias. Está bien, Inge.